La pregunta consciente que te puedes hacer es, ¿cuál es la acción que más amor me va a dar? ¿Cuál es la acción que demuestra un mayor efecto de autocuidado para mí? Y enseguida la respuesta la tienes clara. Sabemos que la autoconfianza se gana cumpliendo tus objetivos. Si no sueñas en grande por tu vida, ¿quién crees que lo va a hacer por ti? Eso fue algo que me caló mucho y cuando lo leí era como que lo sentía en todas las partes de mi cuerpo. Es que es verdad, es que como no sueño en grande por mí, estoy seguro de que nadie va a soñar tanto por mí como yo lo puedo hacer por mí mismo. Así que voy a empezar ya y no voy a rendirme aunque este vídeo haya funcionado peor. Falta amor propio, falta él, que yo quiero trabajar para mí y yo sé que merezco la pena el meter un trabajo diario, meter una disciplina y sé que voy a conseguir algo. Eso es lo que hablabas un poco cuando decíamos el podium de la psicología, ¿no? Toda esta parte que hemos hablado en los últimos 10-15 minutos. Exacto. Viene de este pilar de la psicología. Y otro de los pilares que no hemos comentado nada, pero que me parece algo muy, muy importante, sobre todo a este público, es la gestión del estrés, ¿no? Como principal indicador de salud. ¿Qué problema está habiendo actualmente con el estrés? Porque yo sé que el estrés realmente es neutro y en muchos casos es positivo, ¿no? O sea, tú vas al gimnasio, te estresas, tú vas a la sauna y estás estresándote. ¿En qué factores es negativo el estrés? ¿Y qué ejercicios o qué tips le podríamos dar a la gente para poder mejorarlo en gran medida? Pues a ver, el tema del estrés es súper curioso porque, como bien dices, el estrés, aunque tiene mala fama, no es malo. De hecho, yo tengo un capítulo en el libro que se llama Lo que no te mata te hace vivir más, que es este concepto de hormesis, ¿no? Y se refiere a que nuestro cuerpo responde bien a los estresores. O sea, el ejercicio, como bien dices, es un estresor. Yo siempre digo que si después de hacer actividad física vas al médico, te meten en la UCI. O sea, presión arterial por las nubes, glucosa elevada, inflamación elevada. Dicen, hostia, estás súper mal. Pero ese estrés que nos daña a corto plazo, después hace que nos fortalezcamos, ¿no? Y hay estudios súper interesantes que indican que cómo tú ves el estrés, volviendo al tema psicológico, impactan cómo te afecta el estrés. O sea, no es lo mismo un estrés sin propósito. Estoy estresado por un trabajo de mierda, con un jefe de mierda. Ese estrés tiene un efecto negativo. Sin embargo, si tú al estrés le das un significado, o sea, estoy estresado porque estoy currando mucho, porque estoy creando mi proyecto, mi marca personal, súper motivado con esto, trabajando mucho, con estrés, sí, pero le doy un propósito, o estoy estresado porque mi hijo es pequeño, no duerme, no sé qué, pero mi propósito es, estoy creando una persona, ¿no? Criando una persona y tal. El impacto del estrés es muy distinto, aunque fisiológicamente esté ocurriendo lo mismo, pero el significado que tú le des influye en que ese estrés te pase factura o no te pase factura. O realmente tu cuerpo lo entienda como este es un esfuerzo que estoy haciendo para estar mejor y con un propósito final, ¿no? Entonces, formas de lidiar con ese estrés. Bueno, primero analizar cuáles son las fuentes de estrés. O sea, yo creo que hay muchas fuentes de estrés que podemos reducir, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que las personas que ven mucho las noticias tienen más estrés. Cuando tú conectas la televisión, ¿qué es lo que ves? Profetas del apocalipsis. Tragedias. Sí. El mundo se va a la mierda, la guerra por aquí, no sé cuántos muertos allá, el cambio climático que en 10 años todo se va a la mierda y todas las ciudades sumergidas. Entonces, primero entender que las noticias son noticias porque son raras. O sea, pero cuando tú ves noticias, asumes que eso es lo normal. Y es justo al revés. O sea, hoy muere mucha menos gente por yo qué sé, por desastres naturales, mucha menos gente por violencia, menos gente por yo qué sé, por lo que quieras, casi, bueno, por diabetes más. Menos gente por asesinatos, menos gente muere por hambruna, muchísima menos que antes. Y sin embargo, los profetas de Apocalipsis siempre están con que el mundo va peor, guerras, muertes, hambrunas, ¿no? Entonces, eso genera un estrés, genera estrés y no refleja la realidad, ¿no? La realidad es que el mundo, en muchos sentidos, va mejor, en la mayoría. Que a algunos va peor, evidentemente. Niveles de obesidad, diabetes, lo estamos viendo, ¿no? Niveles de ansiedad, o sea, el consumo de ansiolíticos se ha disparado en los últimos 10 años y en España mucho. Entonces, intentar aislarte de eso, o aislarte o meterte menos en esas espirales de negatividad, ayuda. Y hay gente que dice, no, pero eso no es no entender cómo funciona el mundo. Al revés. O sea, los medios dan una visión muy sesgada de cómo funciona el mundo. ¿Quieres entender cómo funciona el mundo? Lee libros, lee historia, lee buenas novelas históricas o lee libros sobre algún tema
¿Quieres entender mejor cualquier cosa que te preocupe, el cambio climático? Bueno, pues lee libros sobre el cambio climático, pero que estén equilibrados, no los que únicamente dicen lo malo que va a ser. El problema también que tenemos ahora en redes sociales, en medios, es que lo negativo vende más, ¿no? Dice en inglés lo de if it bleeds, it leads, como que si sangra, entonces lo ponen antes, tiene más importancia, y eso es un problema. Después están los aspectos más puramente económicos, laborales, que no me gusta lo que hago, pues ahí un poco el mensaje es intenta, y vosotros lo hacéis muy bien, intentar que la gente poco a poco vaya llevando su vida hacia donde quiera. O sea, también un mensaje de que tienes mucho más control sobre tu vida del que piensas que tienes, ¿no? Ojo, con tiempo. También la gente es muy impaciente. Lo quiero todo y lo quiero ya. Quiero un negocio que lo que me guste y facturando. Pues, esto lleva tiempo, es un proceso largo, ¿no? Entonces hay muchos elementos y cada uno tiene que entender en su vida en concreto qué factores pesan más, qué factores están generando más estrés. ¿Son relaciones tóxicas? Bueno, pues ahí tienes algo que trabajar. No eres un árbol, ¿sabes? Te puedes mover, puedes cambiar. Y después, en cuanto a herramientas para resolver o para lidiar con ese estrés, vuelvo a lo mismo. O sea, dormir, hacer ejercicio, o sea, es súper potente. La sauna, lo mencionabas, la sauna ayuda muchísimo contra el estrés. Las duchas frías, o sea, cuando estás ahí, le das a la llave agua fría, no piensas en nada más que, hostia, la adrenalina del momento, ¿no? Personalmente, cosas como la filosofía, ¿no? O sea, mucha gente pues, dice que el Invictor ayudó mucho también a lidiar con el estrés, a darle significado. O sea, al final, el estrés no deja de ser una creencia, no es tanto lo que te ocurre, sino cómo respondes, cómo tú interpretas a eso que te está ocurriendo. Entonces, cambiando la interpretación que hacemos de los eventos, ¿no? Tú puedes decir, estoy muy estresado porque, hostia, tengo que organizar el evento, no sé qué, y tengo que hacer esto, aquello. Vale, es una forma de verlo que te va a generar estrés. Otra forma de verlo es, ostras, tengo la oportunidad de crear este gran evento. Bueno, pues depende si tú tomas la interpretación de, hostia, es que tengo que hacer todo esto o tengo la gran oportunidad de hacer esto, más o menos estrés, ¿no? Y luego cosas como la meditación, pues también la meditación, que no es fácil, pero todo lo que te ayude a estar más en el presente. O sea, al final muchos problemas dicen esto de que el miedo, o sea, la ansiedad es un exceso de futuro, ¿no? La culpa, el arrepentimiento, la vergüenza es un exceso de pasado. Qué bueno. Bueno, pues si estás en el presente no tienes ni ansiedad por el futuro, ni arrepentimientos, ni vergüenzas por el pasado, ¿no? Entonces, todo lo que te enseño, que te ayude a estar más inmerso en el presente, es muy bueno. Y en parte el ejercicio logra eso. Yo siempre digo que cuando estás en el gimnasio con una barra cargada con 120 kilos, no piensas en los problemas de la oficina, piensas en, hostia, levantar esta barra, ¿no? Entonces, el ejercicio, el esfuerzo físico en sí mismo, es una gran forma de estar en el presente. Estás intentando, para tu cuerpo es supervivencia, estoy intentando sobrevivir, ¿no? Te pones a hacer bici a tope, subir un puerto de montaña, levantar peso, correr, es una forma de llevar al cuerpo al presente, ¿no? Entonces, estos elementos, descansar, la meditación, el ejercicio, la parte social, o sea, dicen esto de que las penas compartidas se aligeran, pues es así, ¿no? Las alegrías se multiplican, las penas se dividen, es así. O sea, cuando estás contento, ¿qué haces? Llamas a alguien, ¿no? Es raro que una gran noticia te la quedes, llamas a alguien, a tus amigos, a tu familia. Y al revés, cuando hay una pena, un dolor, una adversidad y la compartes, pues como que eso ya se reduce un poco, ¿no? Entonces, estos elementos sabemos que generan un buffer contra el estrés y tenemos que usarlos. La parte psicológica que lo has comentado antes, me gustaría entrar en ello, sobre todo porque yo tenía pendiente, lo tenía apuntado antes, preguntarte por la espiritualidad. Si una persona que cree en Dios o que tiene una religión o que piensa que después de la muerte se va a reencarnar, si eso afecta a la longevidad que tiene, porque igual vive con más esperanza o tiene más idea de que aquí no se acaba. ¿Influye eso o no? Influye. E influye más de lo que pensábamos, ¿no? Por ejemplo, un estudio que fue muy sonado cuando salió y muchas personas cuestionaban que fuera real, pero después se pudo replicar, es que las personas que tienen creencias positivas sobre el envejecimiento viven de media 7,5 años más, que es una barbaridad, ¿no? Hostia. Antes se pensaba simplemente que era porque las personas que tienen estas creencias positivas sobre el envejecimiento pues se cuidaban más. Y en parte es eso, pero también se ha visto que esas creencias negativas se terminan convirtiendo en profecías autocumplidas, ¿no? En el sentido de que si tú piensas que todo va a ir mal, ¿qué ocurre en tu cuerpo? Más cortisol, más estrés, más inflamación crónica de bajo grado, que son factores que nos envejecen, ¿no? Entonces, en resumen, lo que tú crees en tu mente lo terminas creando en tu cuerpo, ¿no? A través de estos mecanismos que hoy conocemos, que antes no se sabía muy bien por qué ocurría.
Entonces, hoy sabemos qué ocurre y que además el efecto es bastante marcado y además entendemos algunos de los mecanismos por los que ocurre. Podría haber más, ¿no? Y esto conecta con la segunda pregunta que hacías, que es súper interesante, esa parte más espiritual, ¿no? Que en la medicina moderna no se estudia, porque esto suena a New Age, cosas raras, pero es evidente que lo que pensamos influye en cómo nos sentimos y, por tanto, en qué hormonas generamos. O sea, al final nuestro cerebro es una farmacia en toda regla, se crea un montón de compuestos, algunos de estos compuestos nos pueden ayudar y mejorar la salud y otros la pueden empeorar, ¿no? Y nuestros pensamientos influyen directamente en qué compuestos creamos. Entonces, si tú eres una persona que cree que tu vida tiene propósito, y muchas personas, más antes que ahora, pero todavía muchas personas extraen propósito a través de la religión, pues seguramente tus pensamientos sean positivos. Cuando te llega una adversidad, pienses, bueno, esta adversidad es una prueba que me ha dado Dios y, por tanto, Dios piensa que yo soy capaz de superarla, porque si no, no habría puesto esta prueba, ¿no? Y además, seguro que tiene un significado esta adversidad que estoy sufriendo. Y además, los fines de semana seguramente vaya a la iglesia o a la sinagoga y conecto con personas de mis mismas ideas. Y ese componente social, como decíamos antes, es muy importante. Entonces, se ha visto que las personas religiosas de media viven más. Es así, en promedio. La pregunta, para los que seamos ateos o no religiosos, es, vale, pero ¿podemos simular este efecto protector que ofrece la religión de otras maneras? Y la respuesta es que sí, que podemos. Al final, tenemos dos formas de vivir la vida y las dos son válidas, pueden ser técnicamente ciertas y depende de cuál tú tomes, tus sensaciones serán unas u otras, ¿no? Tú puedes mirar al firmamento por la noche y decir, soy insignificante, mi vida no sirve para nada, soy simplemente aquí unos átomos en un universo sin sentido y significado, es una forma de ver la vida y en parte es cierta, o puedes decir, ostras, soy el resultado de una evolución cósmica de 14.000 millones de años, soy un milagro termodinámico, soy el universo mirándose a sí mismo. Y dices, hostia, mola, ¿eh? Soy la hostia, qué bueno es estar vivo, ¿no? Las dos cosas son ciertas técnicamente, pero ¿tú qué piensas? ¿No? Pues si piensas una cosa, pues igual tienes un tipo de pensamientos, si tienes otros, quizás tengas otro tipo de pensamientos, ¿no? Entonces, la ciencia, de hecho las terapias cognitivas conductuales que emanan del estoicismo, en el fondo lo que hacen es gestionar tus emociones, porque son conscientes de que si tú piensas ciertas cosas, eso tiene repercusiones. O sea, la mente y el cuerpo están muy unidos, no van por vías separadas como se pensaba antes. Lo que tú piensas, bueno, el estado de tu cuerpo influye mucho en tu cerebro. Por eso, la gente que está deprimida, que haga ejercicio. O sea, sabemos que es más fácil cambiar la mente a través del cuerpo que al revés, ¿no? De hecho, han salido un montón de estudios, uno hace poquito, que demuestra que la actividad física tiene un efecto antidepresivo equivalente y en muchos casos mejor que los fármacos o que las terapias psicológicas. Y además sin efectos secundarios. Bueno, miento, con efectos secundarios muy buenos en otros ámbitos, ¿no? Y no estoy diciendo para nada que los fármacos sean malos o hay personas que tienen una depresión tan severa que necesitan un fármaco para después animarles a hacer actividad física, ¿no? Pero la actividad física tiene un efecto en la mente brutal. Pero lo opuesto también es verdad. O sea, lo que tú piensas, los pensamientos que tienes, generan una cascada hormonal hacia abajo. Pensamientos negativos, lo que decíamos antes, inflamación, cortisol y, por tanto, peor salud, supresión del sistema inmunitario, etc. Pensamientos más optimistas, positivos, que te den significado a tu vida, que te generes lo que se llama un sesgo narrativo. Tenemos un sesgo narrativo, ¿no? Que tiene que ver con qué historia me cuento sobre mí mismo, ¿vale? ¿Soy insignificante o soy un milagro termodinámico? Bueno, pues influye lo que tú crees, ¿no? O sea, lo que tú crees en tu cabeza, el significado que le des a tu vida, influye. Lo que decía antes, las personas religiosas, ese significado se lo da esa religión. Las personas no religiosas pues tienen que hacer, entre comillas, ese esfuerzo de pensar, bueno, ¿qué historia me estoy contando de mi vida? ¿Me cuento una historia que me ayuda, que me motiva en el futuro, que mejora mi salud? ¿O me cuento una historia de que soy una víctima de las circunstancias, no controlo mi vida, soy aquí entropía esperando a desvanecerme? Bueno, pues la historia que nos contamos importa mucho, ¿no? Claro. Podemos elegir qué historia nos contamos. La cosa que sí que es verdad que la gente que está en una religión, la muerte la ve diferente. Yo no sé si tú eres ateo o eres religioso, pero
cómo ves la muerte si no. Si no eres religioso la ves como el fin del juego, ¿no? De nuevo, puedes verla como el fin, y que eso lo que hace es, te hace aprovechar más cada segundo que estás vivo, ¿no? Que es un poco mi planteamiento, pero puedes verla también con una visión totalmente científica y creer en la reencarnación, en el sentido de que, bueno, mis átomos se han juntado durante un tiempo en este cosmos y han dado forma a esta consciencia, y después mis átomos darán forma a otras cosas. Esta es una especie de reencarnación, no deja de ser el budismo. Decían, te puedes reencarnar en flor, bueno, o en una rana. Técnicamente es verdad, tus átomos no van a desaparecer. De hecho, nuestros átomos están constantemente renovándose, ¿no? O sea, el Juan de hoy no es el Juan de hace 20 años. Cada átomo de tu cuerpo, la gran mayoría de ellos, no todos, pero la gran mayoría, son distintos. Nuestro cuerpo está constantemente regenerándose, ¿no? Es la analogía esta, la del barco de Teseo, ¿no? ¿Sabéis la historia? El barco le cambiaban, bueno, un barco que le cambiaban cada mes o cada año una tabla, ¿no? Hasta que al cabo de no sé cuánto tiempo habían cambiado todas las tablas. Y la pregunta es el barco de Teseo? ¿Es el mismo barco o no es el mismo barco? ¿Hay una esencia de barco? Si el barco son las tablas, pues ya no es el barco de Teseo. Pero si hay algo distinto, ¿no? Si hay una esencia del barco, pues los humanos es un poco lo mismo. O sea, aunque cambiemos, somos distintos, somos la misma persona, ¿qué define lo que somos? Entonces, bueno, es una parte filosófica que, de nuevo, si tú crees en una religión, pues no tienes que pensar. Hay un dogma escrito hace miles de años, esto es lo que ocurre. Vale, te lo crees y ya está. Si no eres religioso, tú tienes que, de nuevo, ver qué significado le das a la muerte, ¿no? Y sobre todo, eso, cómo impacta tu vida, ¿no? O sea, creencias sobre la muerte y sobre el más allá, sobre todo, qué cambio produce en tu día a día, ¿no? Que los estoicos, de nuevo, hablaban mucho de esto, porque eran conscientes de que si no pensamos en la muerte, corremos mucho más riesgo de desaprovechar la vida.